estamos acá nuevamente, don Eli Feinsack y Mauricio Castillo, sus servidores de La Media Naranja. Don Eli, ¿cómo están? Pura vida, Mauricio. ¿Vos cómo has estado? Bien, bien, tranquilo, tratando de buscar bueno, por lo menos flotar en este tipo de pandemias, ¿verdad? Porque está complicado el asunto. Sí, bueno, creo que has dado con la expresión, ¿verdad? Porque hay que tratar de mantenerse a flote. Está difícil, pero hay que tratar de mantenerse a flote en estos días. Sí, demasiado complicado, pero hay que seguir nadando hasta llegar a buen puerto, ¿verdad, Eli? Así, Buscando así es. oportunidades, reinventarse y reduciendo gastos, obviamente, ¿verdad? Sí. Para, Reducir gastos y reinventarse. Es, es, Digo, primordial en esos tiempos, ¿verdad, Eli? sí, Vieras así que es. me gusta mucho el tema que vamos a tocar. No, primero, muchas gracias a las personas que han estado comentando los videos anteriores. Hemos estado anotando los temas que quieren que conversemos. Y este es uno de ellos, ¿verdad? Estaban conversando de qué se puede hacer o qué vamos a hacer nosotros desde un gobierno del Partido Liberal Progresista para, para fomentar la incorporación de la mujer en la fuerza laboral, don Eli. Temazo, Mauricio, porque ciertamente es una necesidad y es un problema lo que tenemos hoy, ¿verdad? O sea, es un problema y es una necesidad resolverlo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la participación de la mujer en la fuerza laboral es mucho inferior a la participación del hombre en la fuerza laboral. Eh, Antes de la pandemia, y me gusta usar cifras de antes de la pandemia para que sean cifras de tiempos relativamente normales, ¿verdad? Eh, la participación del hombre en la fuerza laboral andaba por el orden del 72%. La participación de la mujer andaba en el orden del 40 y pico, o 50%, ¿verdad? Entonces, evidentemente, hay una más baja tasa de participación de la mujer. Y además, para colmo de males, no solo tiene una menor tasa de participación, sino que además el desempleo femenino era y sigue siendo durante la pandemia muchísimo más alto que el desempleo masculino, ¿verdad? Eh, en aquel momento, el año pasado, qué sé yo, a mediados del año pasado, o tercer trimestre del año pasado, eh, teníamos que el desempleo total andaba por el orden del 12%, pero el masculino andaba como en el 9,7% y el de la mujer andaba por encima del 15%, ¿verdad? Eh, entonces, ciertamente hay desigualdad en el mercado laboral y hay que tratar de entender a dónde se generan para buscar las soluciones. Y algo que yo aprendí a hacer es a conversar con las mujeres y sobre todo las mujeres que trabajan, ¿verdad? Para poder entender cuáles son esos obstáculos. Porque muchas veces le dicen a uno cosas que a uno como hombre jamás se le ocurrirían, ¿verdad? Entonces, recientemente, no hace ni un mes o un mes y medio, tuve una conversación con mi amiga Abril Gordianco, ¿ya? Que es una abogada, activista de la sociedad civil, profesora universitaria, una persona eh, o sea, le tengo un respeto, aparte de un aprecio enorme, ¿verdad? Y me dijo algunas cosas que realmente, sí, es que a uno ni se le ocurre pensar en esas cosas, ¿verdad? Eh, pero bueno, hay ideas y podemos conversar acerca de ellas. Vieras que, don Eli, a mí también me pasó, bueno, yo trabajo en publicidad, ¿verdad? Yo soy creativo y tuve la oportunidad de trabajar para una directora general creativa, de las pocas directoras generales creativas del país, Laura Pravisani. Genial, brutal, porque en esto de la creatividad y la comunicación, uno trabaja casi sobre el punto de vista de uno, ¿verdad? Y al Claro. conversar con ella, y obviamente en un cargo superior, le abría la mente a uno en cuestión de campañas, de ideas, de soluciones que a mí nunca se me hubieran ocurrido, ¿verdad? Al igual que con mis compañeras, a veces llevamos marcas de productos femeninos y lo ponían a uno a trabajar eso. Y yo decía, hey, yo creo que es mejor que lo haga la compañera, ¿verdad? Aunque estuviera en un nivel más abajo que el mío, pero ella sí lo ha utilizado. Ella, el punto de vista Claro. de ella
y no se les daba ciertas oportunidades por ser mujer, ¿verdad? Me Sí, parece de primordial de la participación, tanto en el partido, que tenemos varias compañeras como doña Laura Sauma, que aportan bastantísimo, ¿verdad? En así es, material de así ideas es. también. O sea, no solo aportan muchísimo y tienen una capacidad de trabajo impresionante, sino que además eh, le añaden una perspectiva diferente muchas veces a las cosas, ¿verdad? Eh, y es importantísimo contar con esa perspectiva porque al final de cuentas es la mitad de la población, ¿verdad? Y una de las razones, hablando del tema de inserción laboral, de por qué es tan importante esto, eh, eh, las cifras no mienten, ¿verdad? Hay para empezar, el informe del Estado de la Nación del año 2018, que le entró a este tema de la empleabilidad femenina, hicieron una estimación de que si las mujeres que estaban, o sea, que si se les conseguía empleo a las mujeres que estaban en situación de desempleo y a las que estaban fuera de la fuerza laboral, pero queriendo trabajar, la pobreza del país, que en aquel momento andaba en el orden del 20%, se podría disminuir al 11%. Ojo, esto no es regalándole plata a nadie, esto no es creando programas para darles bonos o subsidios o tratar a la gente como tontica, no. Esto es crear condiciones para que se generen los empleos con las condiciones necesarias para que las mujeres los puedan tomar. Y ahorita hablamos de cuáles son esas condiciones, ¿verdad? Y aparte de lo del Estado de la Nación, de hecho, a mí el tema que me hizo interesarme, o lo que me hizo interesarme en este tema fue en el 2017 que leí un discurso que dio en aquel momento doña Christine Lagarde, que en ese momento era la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Ella es una francesa, economista, y ahora es la directora o presidente del Banco Central Europeo. O sea, una mujer de altos Eminencia. quilates, ¿verdad? Y decía ella que si América Latina pudiera alcanzar el nivel de participación femenina en la fuerza laboral de los países europeos, podría reducir la pobreza a la mitad, ¿verdad? Eh, y la tasa promedio de participación femenina europea andaba en el orden del 60% y la de América Latina andaba en el orden del 51,5% en ese momento. La de Costa Rica en ese momento andaba por el 50%, ¿verdad? En el 2017. O sea, qué importante, aumentar 10 puntos, que ni siquiera igualaría la tasa de participación masculina que decía al principio, en Costa Rica andaba por el orden del 70%, ¿verdad? Solo llevarla de 50 al 60%, eh, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, ayudaría a reducir la pobreza a la mitad, ¿verdad? No, mentira. Lo que doña Christine Lagarde decía era que se traduciría en un crecimiento de 10 puntos porcentuales del PIB. Lo de la pobreza era el Estado de la Nación que hizo ese cálculo en la pobreza. Incorporar a las mujeres a la fuerza laboral podría traducirse en un PIB 10% más alto de lo que tenemos. Sí, pero ya Entonces es sería una victoria, importantísimo, claro. claro, Tenemos que impulsarnos o direccionarnos a eso. Y así es, exactamente eso que dice usted, don Eli, no es darle el pescado, sino que es enseñarle a pescar, es así es, fomentar el lugar, el ambiente laboral para que ella misma, dice, sí, sí, incluirla en los planes, ¿verdad, don Eli? pero, pero Mauricio, la mujer ya sabe pescar, lo que no estamos es creando las oportunidades para que lo hagan, pero estoy buscando aquí unas cifras, unos datos, eh, del nivel de estudio de las mujeres comparado con el nivel de estudio de los hombres. Según el Estado de la Nación del 2018, el 34% de las mujeres tienen educación superior, o sea, universitaria, contra un 21% de los hombres. Ojo, más de una tercera parte de las mujeres tienen educación superior y apenas una quinta parte de los hombres la tienen. Al mismo tiempo, el 28% de las mujeres
únicamente tiene educación primaria, pero para los hombres esa cifra es 40%, con lo cual se evidencia que la mujer costarricense está mucho mejor preparada que el hombre costarricense y aún así el mercado laboral la discrimina. Entonces ahora sí entremos a cuáles son esos factores que hacen que la discrimine, porque no es una discriminación, digamos, adrede, no es que la gente dice, no, las mujeres no, porque son inferiores, no se trata de eso. Se trata de que la mujer tradicionalmente, en la mayoría de las sociedades del mundo, pero aún en América Latina sigue siendo muy fuerte, la mujer tiene mayor responsabilidad en las labores del hogar. Ajá. Y entonces la mujer es la que se queda en casa cuidando a los niños, la mujer es la que se queda en casa cuidando a los papás o a los suegros, ¿verdad? Y entonces, por más preparada que está, eso le impide dar el paso hacia el mercado laboral. Cuando quieren incorporarse al mercado laboral, entonces viene el problema. ¿Qué hacemos con los niños? ¿A dónde los metemos? En Costa Rica se creó la red de cuidado infantil. La idea, genial, ¿verdad? Tener guarderías para que los niños puedan quedarse ahí mientras las mamás van a trabajar. Lo hicieron con tan mal tino y tan mal diseño que cuando la mujer conseguía trabajo, dejaba de cumplir los requisitos para poder tener al hijo a los hijos en la red de cuidado. Sí, pero si esa es Porque, la intención es bueno, se lógico. había convertido en una cuestión de, si usted no tiene trabajo, puede traer a los chiquitos aquí, tal vez para que vaya a buscar trabajo. Pero una vez que la mujer conseguía trabajo, si era un trabajo formal, entonces superaba la barrera de ingresos o el límite de ingresos que había establecido la red de cuidado, que decían, si usted gana más que esto, no le cuidamos a su chiquito porque esto es solo para la gente pobre. Pero resulta que una mujer que lograba conseguir un trabajo, sobre todo en los niveles bajos, ¿verdad?, de ingreso, una mujer que lograba conseguir un trabajo de salario mínimo, ya con eso perdía el derecho a tener a los chiquitos en la red de cuidado. Y si usted gana salario mínimo y tiene que pagarle a alguien para que le cuide a los chiquitos, ¿para qué va a trabajar? Si básicamente usted a la persona que le va a cuidar a los chiquitos le tiene que también pagar un salario mínimo, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, se le quita la ayuda en el momento en que más la necesita. claro. Entonces, bueno, eso ya se corrigió. Y cuando digo ya se corrigió, es una cuestión del último año o año y medio que se corrigió, ¿verdad? Pero entonces entra en juego lo que me decía Abril Gordianco a mí. Mira, ¿qué ganamos con que a los chiquitos de 0 a 6 años los cuiden en la red de cuido? Si cuando entran a la primaria, entonces ya otra vez no hay que hacer con el chiquito. La mamá tiene un trabajo, pero el trabajo es de tiempo completo y el chiquito va a primaria de 7 a 12. ¿Qué hace con el chiquito en la tarde? ¿Verdad? Entonces mencionaba que ella me contaba que había participado en un foro recientemente donde una experta colombiana hablaba de un programa que lanzaron, creo que fue en Bogotá, donde las escuelas empezaron a ofrecer, eh, digamos, actividades extracurriculares después de la escuela, ampliando el horario hasta las 6 de la tarde. Y entonces eso le permitía a los papás, a ambos, ¿verdad?, ir a trabajar en un horario normal de 8 a 5, de 9 a 5, y poder pasar a recoger al chiquito después. Pero el chiquito o los chiquitos estaban en la escuela bien cuidados, con maestras, con personas que no solo le estaban echando un ojito para que no se descalabren ¿cómo se llama?, en el En pasamanos, el en el pasamanos. patio, ¿verdad? Sino que estaban recibiendo un input adicional en términos de formación cognitiva, ¿verdad? Que por cierto, eso de la formación cognitiva es algo que nos ha señalado la OCDE. La red de cuidado infantil es muy valiosa, pero tenemos a los chiquitos en esa red de cuidado y lo único que reciben es atención nutricional, atención médica. Sí, literalmente es una red de cuidado, donde por las horas en las que están ahí también les dan de comer a los niños, pero no hay ningún tipo, digamos, de enseñanza, de adquisición de habilidades cognitivas por parte de los niños.
y la OCDE ha señalado, ¿verdad?, que son años cruciales, y esto pues, lo dicen los expertos en pedagogía y qué sé yo, son años cruciales en la formación de los niños, ¿verdad? Que los países más exitosos son aquellos en los que los niños adquieren ciertas habilidades desde muy temprano, ¿verdad? Y en Costa Rica todavía tenemos el problema de que los niños llegan a primer grado a aprender a escribir, cuando deberían de llegar ya sabiendo escribir para poder aprovechar el tiempo en la primaria, ¿verdad? Y en Costa Rica arrastramos el problema de falta de habilidades de lectoescritura, a veces hasta segundo o tercer grado, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la infraestructura, ya tenemos a los niños ahí. Deberíamos de ampliar la responsabilidad de la red de cuidado para incluir este otro tipo de formación en habilidades cognitivas, ¿verdad? Estimulación temprana, etcétera. Pero nos desviamos un poco del tema, ¿verdad? Porque estábamos hablando de la mujer. Pero sí, claro, Tenemos igual la mujer puede dejar al niño ahí, aprovecha más el tiempo, no solo lo cuidan, lo alimentan y también le dan otro tipo de enseñanza, ¿verdad? Tan importante. Sí, pero la red de cuidado es de 0 a 6 años o de 0 a 4 y creo que ya ahora a partir de los 5 años entran al kinder, pero entonces el problema, o sea, desde hace un par de años se volvió obligatorio hacer 2 años de preescolar para poder entrar a primaria, ¿verdad? Eh, pero entonces, aunque tenemos la red de cuidado, seguimos teniendo el problema de qué hace la madre que es responsable de sus hijos con esos niños que van a la escuela en horario escolar, ¿verdad? Toda la mañana o toda la tarde, cuando necesita trabajar en un horario de tiempo completo. La otra cosa que han señalado diversos estudios es que muchos de los trabajos para las personas con menores niveles de educación son trabajos que no necesariamente se conforman al horario laboral, ¿verdad? Y entonces a veces la necesidad de la madre es que le cuiden al chiquito en la noche mientras ella va a trabajar, ¿verdad? Y no existe absolutamente nada de eso, ¿verdad? Entonces, ahí hay temas que son muy importantes de resolver. Si queremos mejorar la incorporación, y no estoy diciendo que esto sea lo único que se puede hacer, pero ahí hay algo que es evidente y que se debe de hacer y que ya tenemos parte de la solución encaminada, que es tener la red de cuidado y tener el sistema de educación pública, pero lo que hay que hacer es ampliar los servicios para que las madres puedan entonces dejar con tranquilidad a sus hijos, no simplemente, como decía, jugando cromos o jugando jaxes en el patio o brincando en el pasamanos, sino que dejando a sus hijos en un entorno en el que van a estar bien cuidados, bien alimentados y van a aprender, van a adquirir habilidades y destrezas que les van a servir después para romper el ciclo de la pobreza, ¿verdad? Pero en este momento les va a permitir a las mujeres poder obtener trabajos de tiempo completo, ¿verdad? De manera como decía, a veces a uno ni se le ocurren. A mí, yo sí había pensado en el tema de la educación temprana, de la primera infancia, porque lo leí en un informe de la OCDE, pero esto otro que me decía mi amiga Abril el otro día, me dice, ¿qué hace una madre con el chiquito en la escuela de 7 a 12 si ella trabaja de 8 a 5? ¿Qué hace el resto del día? ¿Verdad? Por supuesto. Yo tuve la oportunidad de estar en el Castella. Entonces, en la mañana estudiábamos y en la tarde eran las artes. Eso me ayudó a mí en mi formación artística y a mis padres, porque los dos trabajaban, a poder trabajar tranquilos, ¿verdad? Sabían que yo desayunaba, almorzaba y tomaba café y estudiaba y hasta las 5 de la tarde volvía a la casa. Ellos lo liberaban de mucho, ¿verdad? Poder trabajar tranquilos, que ya con solo eso es una gran ayuda. Entonces, Esos programas que hoy son excepcionales deberían de convertirse en normales. O sea, dejar de exactamente. ser la excepción para convertirse en la norma, ¿verdad? Este, y daba cifras yo de la importancia del impacto que esto tendría en reducción de la pobreza y en crecimiento económico. Pero lo otro que hay que considerar es, si no me equivoco, el 41% de los hogares pre-pandemia, el 41% de los hogares estaban jefeados por una mujer en Costa Rica.
pero de los hogares liderados por mujeres, el 48% estaban, o más bien, de los hogares en condición de pobreza, el 48,5% eran liderados por mujeres. Y de los hogares en pobreza extrema, casi el 50% eran liderados por mujeres. Entonces, tenés que la proporción de hogares liderados por hombres es mayor, pero la proporción de hogares liderados por mujeres que están en pobreza es muchísimo mayor, ¿verdad? Proporcionalmente hablando. Entonces, son políticas que vienen a matar muchos pájaros de un tiro, ¿verdad? Primero, el de la inserción laboral. Segundo, el de la pobreza. Tercero, el del crecimiento económico. Cuarto, el tema de la formación temprana de estos niños para que tengan después más éxito académico y puedan aspirar a carreras universitarias y poder salir del ciclo de la pobreza, ¿verdad? Entonces, son programas que son importantísimos desde toda perspectiva. Claro, y que inclusive empoderan a la mujer, obviamente le da más confianza el generar sus propios ingresos, el saber que sus hijos están bien cuidados e inclusive van a salir con una mejor educación. Entonces estamos, Eli, con el ampliar el horario de atención, ampliar también que no sea de 0 a 6 años, eh, e incluir ese tipo de enseñanza también. Y creo que algo que es importante señalar, Mauricio, es que probablemente mucha gente va a escuchar esto y va a decir, pero estas propuestas no tienen nada de liberales. Y yo creo que se equivocan. A ver, ciertamente estamos hablando de programas que el Estado va a tener que brindar, ¿verdad? La sociedad costarricense, por medio del Estado, lo va a hacer. Pero también la situación que hoy tenemos es una situación que el mercado en sí no ha resuelto, ¿verdad? Y los liberales entendemos que los mercados funcionan mejor en general, pero cuando no funcionan bien hay que intervenir. Y no olvidemos que fueron los liberales en el siglo XIX los que promovieron la creación de la educación pública en Costa Rica y la obligatoriedad de la educación pública en Costa Rica. ¿Por qué? Porque entendieron ellos hace un siglo y medio, igual que nosotros estamos entendiendo hoy, que para que una sociedad no solo ofrezca oportunidades, sino que para que las oportunidades estén disponibles para toda la población, para generar igualdad, ojo, igualdad ante la ley, ¿verdad? Tenemos que brindarle a los ciudadanos las herramientas necesarias para que puedan aprovechar esas herramientas, esas oportunidades que se presentan. Y entonces, si el sistema educativo le está fallando a la gente, si el sistema de salud le está fallando a la gente, entonces hay que intervenir para poder hacer que estas personas, al tener acceso a mejores servicios de salud, a mejores servicios de educación, y en este caso, cuidado infantil, por medio del cuidado infantil, mejores oportunidades laborales, y con eso poder superar la pobreza, entonces al final de cuentas, lo que estamos haciendo es promoviendo la prosperidad compartida en el país. Y creo que ese es un elemento que se nos ha olvidado muchísimo, no a los liberales, a Costa Rica se le ha olvidado en los últimos 40 o 50 años que tenemos que preocuparnos por las personas que tienen menos oportunidades, porque en la medida que les damos acceso a esas oportunidades, la mejora es compartida, la mejora es para toda la sociedad costarricense. Sí, bueno, Noel, la verdad me parece genial, genial esta de muchas propuestas que vamos a seguir conversando más adelante, don Eli, pero esta es puntual, ya tenemos la infraestructura, tenemos es solo de ampliar, poner atención a los pequeños detalles, como lo decía su amiga, ver las cosas un poquito más prácticas, ¿verdad? Y no solo sacar un proyecto por sacarlo, sino que en realidad sirva y que sirve para el desarrollo de todos los costarricenses. Y algo importante, Mauricio, Ajá. antes de terminar, tenemos todo eso que mencionaste y tenemos la plata. Lo que pasa es que la plata la tenemos mal distribuida. Y el informe de la OCDE sobre el estado de la educación en Costa Rica lo señaló también. Me refiero ahora al informe del 2018. ¿Qué decía la OCDE? Costa Rica, comparado con los países de la OCDE, es el que más recursos destina como proporción de su PIB a la educación, pero está muy mal distribuido. Y entonces la misma OCDE dice, hay que redistribuir recursos
de la educación terciaria o de la educación superior hacia la primera infancia y la educación secundaria, que son los dos campos donde tenemos enormes debilidades. En primaria tenemos básicamente cobertura universal, en secundaria estamos muy lejos de esa cobertura universal, y la falta de la atención de la primera infancia hace que los niños al llegar a la primaria tengan debilidades que hay que resolver en ese momento cuando se pudieron haber resuelto años antes, ¿verdad? Entonces, la OCDE dice, no hacen falta más recursos, lo que hace falta es redistribuir la enormidad de recursos que se dedican a la educación para que tengan mayor impacto de esa manera. Como una bola de nieve, arreglando el problema desde el inicio, y solo va mejorando. Don Eli, tenemos todo lo necesario, solo faltan los valientes que tomen las decisiones y llevar esto a cabo, don Eli. Y lo hemos dicho, es tiempo de valientes y los valientes ven un problema, buscan la forma de resolverlo y se ponen a trabajar para implementar la solución. Si vamos a tener miedo de los intereses creados, si vamos a pensar que es que siempre se ha hecho así y entonces no podemos cambiar abruptamente, bueno, nos vamos a quedar en el nadadito de perro. Por eso es tiempo de valientes. Si Costa Rica quiere progresar, necesitamos a los valientes dando un paso adelante y haciéndose cargo del asunto. Muchas gracias, Don Eli. Muchas gracias a ustedes también que nos vieron o nos escucharon en las diferentes plataformas. No olvide dejarnos los comentarios. Y si tiene más temas que quiere que conversemos acá, no duden en escribirlo, que todos los mensajes nosotros los leemos. Don Eli, buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, a cualquier hora pueden escuchar el programa. Buen día, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia. Nos vemos en la próxima.